A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Su amigo de los días viernes hablando de disfunciones sexuales, Dr. Augusto Díaz. Hoy día tenemos una sorpresa especial, tenemos un invitado de lujo, el doctor Marcelo Flores, ginecólogo infertólogo. Esto es muy importante, la segunda superespecialidad de mi querido amigo Marcelo, infertología. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser justamente algo que tiene que ver con la especialidad del doctor Flores, las malformaciones genitales femeninas. Hay muchas malformaciones genitales femeninas que inciden de alguna manera en las disfunciones sexuales, porque para que haya una función sexual normal se necesita que los órganos sexuales estén funcionando normalmente. ¿Es así, mi querido Marcelo? Así es, Augusto. Buenos días a los televidentes. En realidad se necesita en el universo orgánico nuestro, digamos, de que todo esté bien puesto para que funcione, porque todo no funciona así. Exacto, de básico y elemental. Entonces, y para remitirnos al tema que tú has propuesto, debemos remitirnos también al desarrollo embrionario. Exactamente. Justamente, como tú sabes, Augusto, el desarrollo embrionario de los genitales internos y externos de la mujer y del hombre dependen en la práctica de tres preceptos básicos, o más bien de tres elementos orgánicos que se están formando y que van evolucionando. Claro, que es el ducto mulleriano, que va a tener una preponderancia en la formación de los genitales femeninos, el de Wolf, que es para la parte masculina, sí, así es. Y la parte del seno urogenital, ¿no es así cierto? Es. Entonces, si alguna, alguna malformación se presenta, o alguna falta del desarrollo o de divisiones se producen en estos ductos, van a ocasionar problemas en la formación de los genitales internos y externos de la mujer. Así es. De los más frecuentes que podríamos mencionar, ya entrando prácticamente en el tema, tenemos, por ejemplo, el himen imperforado, que es una falla que se produce porque falta una canalización de la parte final del conducto de Müller, de donde nacen los genitales internos de la mujer. La vagina. Sí, la vagina. Entonces, en este caso, el himen, en vez de tener una horquilla abierta, está prácticamente formando una barrera. Es un taponamiento total de la vagina. No es muy frecuente, por suerte. No es muy frecuente. Pero se da el caso, y generalmente las chicas púberes son las que van a asistir a la consulta ginecológica por usualmente dolores cólicos severísimos. Claro. Se da el caso de que llegan inclusive a acumular tanta sangre dentro hasta del abdomen,
De la vagina. Claro, de la vagina, del útero y el hematometra que se llama, y de la parte hasta abdominal, porque ya no tiene acceso hacia el exterior, entonces se dirige la sangre acumulando hacia la parte pélvica abdominal. Entonces son a veces casos de mucho temor de las familias porque no saben qué pasa. De riesgo también. Sí, de riesgo también. Dentro de los riesgos por esta misma flujo contrario de la sangre, digamos, dejan secuelas que podrían influir inclusive en la formación de endometriosis, que es esta enfermedad de las mujeres. Tan frecuente, sí, ¿no? Tan frecuente. Es bastante frecuente. Sí. En realidad la cura de este problema es muy sencillo, muy simple, es solamente cuestión de darse con el diagnóstico, y que no es difícil porque si le haces una revisión ginecológica ves al himen que está a punto de estallar ahí y lo único que se tiene que hacer es anestesiarle unos minutos y hacer un corte en cruz del himen para que se forme y pueda expulsar. Es muy sencillo porque usualmente no está adherido esto a otros síntomas o síndromes. Es más bien puntualmente el problema de la falta de recanalización, claro, o de canalización más bien del extremo inferior del conducto. Para que estos líquidos menstruales hayan salido hacia el exterior. Más, claro. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden quedar después de este problema? Porque ninguno, ¿no? Si se le hace una resección en cruz o se le hace una horquilla, queda funcionando bien, o sea, no hay ningún problema. Me alegro mucho, pero sí, la sangre que ha pasado al abdomen y todo eso. Eso digo, en ese caso eso se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe, pero hay determinados casos en determinadas personas que puede producir la endometriosis. Ya, perfecto. ¿Y otra malformación, mi querido? Bueno, siguiendo el mismo problema con los conductos, tenemos la agenesia del conducto de Müller, ¿no? Así es. Agenesia del conducto de Müller, dentro de las clases que recibimos en la universidad, inclusive, o más bien el posgrado con mayor afán, el síndrome de Meyer-Rokitansky, Küster-Hauser, que se llama, es un nombre un poco largo. Y tiene su interés este nombre porque está dado porque cada individuo que fue investigando y sacando como resumen, digamos, de su investigación algún síndrome, alguna parte, va adheriendo su nombre. En el caso de Meyer, ya en el año de 1829, es el primero que detecta la falta de vagina, digamos, y hace su 1829, hay que darse cuenta, desde la época de la independencia del Ecuador, allá ya estaban investigando las cosas. Eso, sí. Cuando nosotros estábamos dándonos de puñetazos. Todavía saliendo la libertad. Exactamente, entre comillas. Entonces, en ese año ya, después en 1929 ya viene la época de Rokitansky, que él demuestra, digamos, en personas, en mujeres, casi como unas 20 mujeres, que existe la falta del tercio superior de la vagina, que falta el útero y faltan las trompas uterinas. Ese es el síndrome. Claro, y además viene con problemas del tracto urogenital también. Entonces hay una duplicidad de los ureteres, el riñón no está en su sitio, tiene una forma de herradura, etc. Es decir, múltiples problemas. Sí. Y entonces el primero en determinar estos problemas urológicos, digamos, fue Küstner. Ya. Entonces por eso viene el nombre tan largo, claro. Comenzando porque y el último que se le suma, que es Hauser, en cambio él determina que este síndrome además tiene ciertas connotaciones musculoesqueléticas, ¿sí? Sobre todo en la columna vertebral aparecen fusiones de las vértebras, ¿sí? O vértebras adicionales, formación en herradura de las vértebras, problemas de la médula, problemas de las médulas y hasta de la columna cervical. Entonces por eso se llama así Meyer
Rokitansky, Küster, sí. Hausner. Sí, 4 nombres a la vez. Y además desde 1829 hasta 1960, en donde se determina ya el síndrome completo. Pero bueno, este síndrome entonces lo que te da es una falta del tercio, o se dice que es una quinta parte más bien, a veces decimos el tercio superior de la vagina no existe el cuello del útero, no existe el útero y las trompas. Sin embargo, estas personas, fenotípicamente, su apariencia es completamente de mujer, normal. Y genotípicamente también, o sea, tienen los genes XX de la mujer. Además de esto les da la condición de que tengan ovarios, con sus folículos y su ciclo normal, digamos, hormonal. Eso es una buena. Esa es una buena cosa. Es un problema también que se empieza a dilucidar, digamos, en la adolescencia ya, porque existe disfunción en las relaciones sexuales, pues se dan cuenta recién, porque fenotípicamente son muy mujercitas, o sea, no hay ningún... Normales completamente. Entonces después se da cuenta de que no existe el tercio superior de la vagina, o no existe la vagina también. ¿Sí? No, por lo tanto no es posible la relación sexual. Entonces ahí hacen la consulta al ginecólogo. En estos casos... ¿Cuál es el tratamiento? Claro, el tratamiento primero es psicológico. Calmarle a la chica, porque el problema principal está justamente en la infertilidad. Pues. Claro. En la infertilidad. Entonces es un golpe muy bajo y muy severo para la chica, decirle de que no va a poder concebir porque no tiene útero. Tremendo. Que no poder tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales tampoco. Entonces eso tiene que ser trabajado psicológicamente. Primero, con una información completa de por qué se ha producido esta cuestión dentro del organismo de ella, para que tenga conocimiento y vea cuál es el camino para vivir bien, porque lo hay. Y tu especialidad viene ahí, infertilología. Claro que sí. Entonces, en estos casos lo que se intenta primero es conseguir que se le forme una vagina. Si es que hay el tercio, los 2 tercios, o 1 tercio, lo que sea de la vagina, lo que se promueve es la formación de una neovagina a través de la estimulación con unos dilatadores. ¿Sí? Con unos dilatadores que se va utilizando todos los días para tratar de conseguir una vagina que tenga... Alargar lo que existe. Exactamente. Que tenga una extensión que permita la relación sexual normal, digamos. En ese caso, cuando no se da, hay que formar una neovagina. Es un proceso bastante quirúrgico, bastante complicado. Tiene que tener muchísima experiencia el médico que lo va a hacer. Claro. Los sitios, acuérdate que está en el seno urogenital, están pegados la vejiga, el útero y el recto, pues entonces. Exacto. En este caso, como no existe, se han pegado la vejiga y el recto, entonces hay que encontrarle el espacio para que pueda producirse la formación de evitando de que se formen fístulas. Exactamente. Porque esa sería la complicación más grave. Utilizan generalmente la misma piel de la paciente para formar la neovagina. Se le va haciendo unos implantes de piel, de dermis y epidermis inclusive, para que vaya formando eso. Muy interesante. Hay otras formas que lo hacen. Antes lo hacían por la parotomía, ahora utilizan mucho la laparoscopia. La endoscopía. La endoscopia, sí. Con eso lo que le hacen es una tracción de la parte del remanente vaginal que existe, digamos, para que desde abajo se le vaya formando y además se vaya formando. Es en la parte sexual. Generalmente el éxito es dependiente solamente de la paciencia de la persona, de la paciente, de la paciente, ¿sí? Y de los médicos también especialistas. Y de los médicos también tienen poco a poco, un tratamiento aparte de otro tratamiento. Claro que sí. Y después en la parte de fertilidad, digamos,
la solución también lo tiene la paciente que presenta este síndrome, porque como tienen los ovarios, van a producir folículos con óvulos. Entonces, en ese caso lo que se hace es una subrogación materna. Es un proceso de reproducción asistida, de fertilización in vitro, en donde la paciente va a dar los óvulos, va a ser la donadora, digamos, de los óvulos, y probablemente, si está casado, el esposo será el que da el semen. Se hace una fertilización in vitro externa y luego esto se le transfiere a la subrogante, que es la maternidad por encargo, digamos, que es la que va a llevar el embarazo, que es un producto de los dos, del esposo y la esposa. Para eso lo que hacemos es entonces una hiperestimulación controlada del ovario, para que produzca muchos folículos, muchos óvulos, o sea, lo que nos pueda dar en su mayor cantidad, para producir una fertilización in vitro. El acceso a los folículos en estos casos, que ordinariamente es más o menos sencillo, digamos, porque haces una punción de los folículos a través de la vagina, guiados por ultrasonido, se entra, se hace una punción en los folículos y se va absorbiendo los óvulos. Los óvulos, para poder unirles a los espermatozoides. Claro, los óvulos son cosechados, digamos, esto pasa donde la bióloga le hace un lavado, le quita la corteza, digamos, y luego se procede a hacer el proceso de fertilización in vitro, si es que es necesario ICSI, o si no es necesario se hace la fertilización tradicional, en donde solamente se le dejan conjuntamente los óvulos y los espermatozoides para que ellos solos vayan a fecundar. Exacto, para que los espermatozoides hagan su trabajo. En este caso la captación es difícil, porque se necesita de que se haya logrado una neovagina muy bien formada, para que tengas un acceso directo desde la parte vaginal, digamos, de esta neovagina. A los ovarios. Sí, claro. Si no, lo que se hace en estos casos es una laparoscopia, para puncionar a través del laparoscopio y sacar los óvulos. De hecho, esto es lo que se hacía al inicio de la fertilización in vitro, cuando todavía no había el método transvaginal de captación de los ovocitos. Entonces, esa forma se consiguen los óvulos con el semen del esposo, hacemos los embriones, y los embriones son transferidos a una señora que le va a llevar el embarazo, ¿no? Tu especialidad, la infectología. Esto es lo que se hace en estos casos del síndrome de Rokitansky. Existen otras malformaciones también, productos de estas mismas fallas en el proceso de desarrollo embrionario del conducto de Müller, ¿no? Por ejemplo, cuando en la unión del conducto Müller con el seno urogenital tiene que unirse y canalizarse para que se forme la vagina completa, claro, ¿no es cierto? En estos casos no se da esa unión, o se queda sin perforarse, digamos, sin canalizarse, y queda un septo transversal ahí. Entre el útero y la vagina. Entre el útero, entre el cuello del útero y la vagina. Es decir, entre el tercio superior de la vagina y los 2 tercios inferiores. Ya. Ahí aparece un septo transversal. Una barrera, para que la gente nos comprenda. No aparece el útero, claro, pero bueno, ya con los métodos de diagnóstico que tenemos modernos, ahora, con los ultrasonidos, que son de muy buena calidad, resonancia magnética, etcétera, etcétera. Con eso vamos a determinar exactamente cuál es la situación de los genitales. Y ahí internos. El tratamiento va a ser más fácil. Sí, es un poco más fácil, un poquito más complicado, porque generalmente hace como un reloj de arena ahí en esa parte. Entonces hay que resectar el septo y hacer una setaplastia, se llama, a los extremos, cosa de que se alargue un poquito la vagina. Sí. Excelente. Entonces, muy bien. Usualmente ese es un problema resuelto. A veces les queda un poquito de dispareunia, por lo que se les forma la cicatriz, que con el tiempo va desapareciendo. Dolor a la relación, definitivamente, claro. Sí. Exactamente. Con respecto a los labios mayores y menores y el clítoris, ¿cuáles malformaciones son las más frecuentes en tu conocimiento? Los labios mayores y menores a veces aparecen con la
como digo, no se desprenden el labio mayor y menor, sino forman uno solo. Uno solo, sí. En esos casos, o sea, no tiene la estructura que se ve de la vagina anatómica normal. Sí. Usualmente eso es medio difícil de resolverlo. Pero tampoco es muy molestoso, ¿no? Claro, sí. Hay, en el caso de los labios, cuando crecen mucho los labios y que pueden, más que molestar a la paciente, puede más bien ser una cuestión estética. Entonces, pero dentro de la relación sexual sí va a ser un problema, un labio mayor muy largo, ¿no? Muy redundante. Muy redundante, sí, exactamente. Sí, puede ser, también es cuestión de una cirugía y es todavía más simple, porque es muy solo simple. Cuestión de hacer una resección, mantener la forma de los labios, digamos, no una resección muy grande, porque a veces les resecan tanto que se queda sin labios, porque como se retrae el tejido fibrosado, entonces se pierden los labios. Claro. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que después de la cirugía se puede retraer un poco más y hacer el corte un poco. Por lo tanto, hay que ser muy conservador en la cirugía, ¿no es cierto? Siempre. Claro. Exactamente. Hay que hacer lo contrario de lo que hacen en los países árabes. Claro, al contrario de lo contrario. Bueno, ¿qué es lo que hacen en los países árabes? Les contemos a los... En los países árabes lo que le hacen es cortarle el clítoris. Totalmente. Esa es una práctica horrorosa. Una práctica horrorosa, ¿no? Eso debería ser un penado de lesa humanidad. De lesa humanidad. Sí. Y creo que es una práctica todavía frecuente. Y además frecuente dentro de las ciudades grandes, europeas, gringas, australianas, en donde ha habido una inmigración de gente de esta religión, ortodoxos, de esta religión que mantienen todavía esas ideas caducas, ¿no? Sí, y ha habido casos que son penados. Ahora hubo uno en París, hubo otros en Londres, en donde descubrieron que ahí les estaban haciendo eso a las chicas. Y claro, las chicas ya desarrollan en una sociedad más abierta como es la occidental, digamos, de los países estos industrializados, desarrollados, entonces como que se rebelan y ahí vienen los conflictos hasta de asesinatos y etcétera. Claro, es terrible esto de la religión. Y una vez que ya le han resecado, bueno, no es una resección quirúrgica, sino bárbara, ¿no es cierto? Claro, bárbara, inclusive sin anestesia, horrorosa. Además con peligros de infecciones terribles. Terribles, claro. Cuando ellas quisieran mejorar eso es bastante difícil, no hay posibilidad. Ya no hay cómo. No hay posibilidad. Habrá posibilidad de hacerles alguna plastia, alguna cosa, porque a veces eso además viene a contraer, pues hace la cicatriz. Entonces eso es terrible. No hay problema con el microclítoris, ¿no es cierto? Ese no es el problema, ¿no? Más bien con el macroclítoris creo que hay problemas, pero eso es una entidad frecuente o rara. Eso es más bien raro, se ve muy frecuentemente, no muy frecuentemente, en cada 4.000, 5.000 casos se dan esto de que de cada 5.000 nacimientos puede haber un niño con la hiperplasia adrenal congénita. Este es un problema de índole genético, porque se necesita, es transmitible, digamos, es de somática recesiva, o sea, se necesita que los dos padres contribuyan con una parte genética para que esto se suceda, claro, sí. El síndrome se caracteriza por una falta vaya, se me fue el nombre de la hormona esta, y lo que se produce es una hiperestimulación de la adrenocorticotrófica, corticotropina. De la adrenocorticotrófica, que hace una hiperestimulación adrenal. Sí. Entonces, ahí lo que no se convierte además los estrógenos, sino que permanecen como andrógenos, lo que va a dar, o testosterona, que va a dar una estimulación hacia los genitales de los niños, de las niñas, que nacen con una hiperplasia, con un crecimiento más exagerado del clítoris. Del clítoris, que se hace como un pene, ¿no? Casi como un pene. Bueno, entonces, ahí hay dos malformaciones también, la hipospadias que puede hacerse también. Claro que sí.
Qué interesante, mi querido Marcelo. Desgraciadamente el tiempo en televisión es un poco corto y tendremos para otra oportunidad que nos expliques más, porque ha sido, me imagino, distinguidos televidentes, muy, pero muy interesante y conocer tantas cosas importantes de las malformaciones genitales femeninas. Será hasta al próximo viernes. Muchas gracias, buenos días, buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.